Buenas tardes, señoras y señores, desde el Estadio Santiago Bernabéu, escenario de la final de la Copa de Su Majestad el Rey, en una tarde que ha sido muy calurosa en Madrid, ahora ya bastante más fresquito, como ven, con buen tiempo, y un Estadio Santiago Bernabéu prácticamente lleno, aunque se han limitado las localidades de pie para que no hubiese incidentes o problemas entre las aficiones. Ahí está el palmarés de la competición que pone el cierre a cada temporada. El Athletic de Bilbao sigue siendo el equipo más laureado en esta competición, con 23 títulos en 34 finales, con 22 de 30 finales el Barcelona, con 17 el Real Madrid, que ha jugado también 34 finales, 8 para el Atlético de Madrid, 5 títulos para el Valencia, uno de los finalistas de hoy, 4 títulos para el Real Zaragoza, que es el actual campeón, hasta que hoy el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Valencia decida quién es el campeón de la Copa de Su Majestad el Rey de la temporada 94-95. En torno entre 35.000 y 40.000 aficionados, seguidores de los dos equipos, se han dado cita en el Bernabéu para ver esta final, a la que han llegado después de eliminar, ahí tienen a los equipos respectivamente entre los cuartos y la semifinal. El Deportivo de La Coruña, que eliminó al Lleida, al Athletic de Bilbao y al Sporting de Gijón, mientras el Valencia eliminó al Mallorca, al Albacete en semifinales. De esa es la manera en la que ha llegado a esta final anterior. Los capitanes de los dos equipos al frente: Pénez por el Valencia y Fran por el Deportivo de La Coruña. Los dos equipos que visten sus uniformes habituales, clásicos, ninguno ha tenido que cambiar su indumentaria. Azul y blanco el Deportivo de La Coruña, totalmente de blanco el Valencia Club de Fútbol, que están constantemente animados por sus hinchadas, puesto que no en vano esta es la gran fiesta anual del fútbol español, la final de Copa de Su Majestad el Rey, que siempre crea un ambiente espectacular, un ambiente especial en el partido que cierra la temporada. No ha tenido mucha fortuna del Deportivo de La Coruña, aunque no se ha enfrentado mucho al Valencia en la competición de Copa. Han jugado nunca una final, evidentemente, pero sí se han enfrentado en 9 ocasiones, han jugado 9 partidos de Copa entre valencianistas y deportivistas. Ha ganado 8 el Valencia y una han empatado, es decir que la estadística es muy favorable al Valencia en este sentido, que ha marcado 25 goles por 6 el Deportivo de La Coruña, y estamos esperando, como les decía, la entrada en el estadio, en el palco de Sus Majestades los Reyes, y hay una pancarta esperándoles frente a ellos en el centro del terreno de juego, que, como les decía, hoy es la festividad del Santo de Su Majestad el Rey, deseándole muchas felicidades. Esta es la zona donde se encuentran los seguidores del Valencia, la zona sur del Estadio Santiago Bernabéu. Les comentaba anteriormente los equipos que han tenido que dejar en la cuneta el Valencia. Ahí están apareciendo en estos momentos Sus Majestades los Reyes de España, entrando en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Don Juan Carlos y doña Sofía, que saludan en estos momentos al público, acompañados del ministro de Educación, de quien depende el deporte, y esa es la pancarta que les anunciaba, deseándole muchas felicidades a Su Majestad el Rey. Suena el himno nacional español. Pues ahí están Sus Majestades, como les decía, junto a él el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y los presidentes de los dos equipos, señor Roch y Lendoiro. Vamos rápidamente con las terreno de juego. Paco Grande, sí. Pues estamos con Arsenio. ¿Cómo estamos, mister? Va a saludar a un miembro de la organización. Le preguntábamos cómo estamos, mister. ¿Cómo estamos ya ante la gran final? ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ve usted la gran final? Bien.
pendiente un poco, ¿no? Pendiente un poco, bien. Muy pendiente, creemos, sí. José, muy pendiente. Los nervios lógicos y sobre todo, además, embargado ahora quizá por esa importancia del partido, pero también hay que tener en cuenta que es el último encuentro con Arsenio dirigiendo al Deportivo de La Coruña, puesto que, como todos ustedes saben, ya no va a seguir la próxima temporada. García Aranda, vamos con las alineaciones. El Deportivo de La Coruña, que va a jugar con Liaño, Boro, Nando, Rivera, Djukic, Donato, López Recarte, Aldana, Manjarín, Fran y Bebeto, es decir, el equipo clásico que se ha hecho titular en el Deportivo de La Coruña durante toda la temporada. Arsenio puede contar con sus mejores hombres, ahí los tienen ustedes, con Villarroya, Canales, Alfredo, José Ramón y Julio Salinas en el banquillo, por si tiene que realizar algún cambio el entrenador. Vamos con la alineación del Valencia, que juega con Zubizarreta en la portería, Mendieta, Juan Carlos, Camarasa, Giner, Maciño, Roberto, Mijatovic, Penef, Fernando y Poyatos, con Serer, Sempere, Engonga, Arroyo y Gálvez a las órdenes de José Manuel Rielo, entrenador del Valencia. Un dato curioso, el Valencia los 5 títulos de Copa que ha ganado hasta el momento siempre lo ha hecho con un técnico español. Así pues, puede Rielo mantener esa tradición cuando el partido está a punto de comenzar. Encinas, Quincoces, Mundo y Pasieguito fueron los entrenadores que consiguieron esos títulos para el Valencia. Se ha levantado un viento racheado que ustedes pueden comprobar en el terreno de juego. El Valencia a la derecha de sus imágenes, a la izquierda el Deportivo de La Coruña. Va a comenzar la final de Copa de Su Majestad el Rey. Televisión Española transmitiendo en directo a través de su primera cadena este extraordinario partido cuando juega el Deportivo. Es el López Recarte el que ha retrasado ese balón para Boro con Djukic. El Deportivo es un equipo muy clásico en sus formas desde que Arsenio es su entrenador. Y ahí está Nando, juega para Fran, de nuevo Nando, cambia Nando a la posición de Manjarín, que es el hombre que se mueve entre las líneas de medio campo y delantero. Manjarín va a hacer este primer disparo a puerta muy desviado. Primera llegada del Deportivo de La Coruña que acaba de hacer Javier Manjarín. Va a sacar Zubizarreta, un veterano ya en las finales de Copa. Ha sacado ya Zubizarreta para Camarasa. Camarasa envía a Penef, el capitán del Valencia. Penef con el balón ante el Boro. Juega Penef para Mijatovic. Ha querido jugar a Fernando. Cortó muy bien Djukic, sale al contraataque el Deportivo. Ha comenzado muy rápido el partido, muy vivo. Ya saben ustedes que en las finales hay a veces que soportar muchos minutos en los que los dos equipos están más pendientes del juego defensivo que del juego de ataque. Parece que esto de momento no es así en esta final. Juega el Deportivo. Ha retrasado Nando hacia Rivera. Rivera y Boro son los dos centrales, con Djukic de libre en el Deportivo de La Coruña. Ahí está Djukic con el balón. El Valencia solo mantiene a Penef adelantado, con Mijatovic y Fernando ligeramente detrás de él. Juega López Recarte para Aldana, Aldana para Bebeto. Bebeto ha jugado con Manjarín, Bebeto de nuevo con Aldana. Es un partido técnicamente bueno, hay jugadores de mucha calidad en el terreno de juego y es Nando quien tiene ese balón. Nando para Fran, Aldana, le sale Mendieta. Aldana juega con Rivera, está controlando, intentando hacerlo así al menos el Deportivo en estos primeros minutos de partido. Ha tomado la iniciativa el equipo gallego. Zubizarreta de nuevo, que comienza a jugar con Camarasa. Camarasa para Giner. Roberto, Giner, le presiona a Manjarín. El Valencia evitando el juego de medio campo. Ha habido falta de Mijatovic, que agarró a Boro cuando intentaba llegar a ese balón. Mijatovic le agarró, lo vio bien García Aranda, ha señalado la falta. O sea que el Valencia está evitando mucho el juego de medio campo, jugando en profundidad balones largos tanto a Penef como a Mijatovic. Aunque podía Penef estar en fuera de juego, lo que indicó García Aranda fue el agarrón a Boro. Es Donato quien tiene ese balón. Donato pues le salía a Poyatos, juega para Rivera. El balón en poder de Rivera. Rivera quiso jugar con Fran, ha cortado Camarasa. Mendieta, Maciño. Maciño no pudo controlar ahí Camarasa. Recupera Donato para el Deportivo. El disparo golpeó en Roberto. La pelota para Aldana. Aldana abre bien ahí para López Recarte. Insiste en su ataque el Deportivo. Recarte para Manjarín. Le han cerrado bien ahí a Manjarín, aunque encontró sacó muy bien ese centro y ha enviado Mendieta a córner. Primer córner del partido.
a favor del Deportivo. Lo envió ese hombre, el balón fuera, Mendieta. Va a sacar el Deportivo. Este primer córner lo va a hacer Bebeto. Todo el Valencia, excepto Pénez, dentro de su área. Ha quedado muy corto el envío de Bebeto. El balón para Nando. Nando para Jukic. Sigue controlando y dominando el balón, el partido en estos primeros minutos. El Deportivo. No entendió Manjarín la jugada que buscaba Jukic. Hay saque de puerta. De nuevo. El balón para Zubizarreta. Juega Giner y Camarasa, los dos centrales del Valencia, que sigue jugando más en largo desde su defensa. Mendieta, Poyatos, ha tocado muy bien para Fernando, la bonita jugada ahora del Valencia. Mijatovic, que no llega a controlar, y salió Liaño ante Pénez. Metió el pie Pénez. Ha señalado la falta García Aranda, ya tenía la pelota Liaño cuando Pénez metió el pie, lo vamos a ver ahí. Llegó Liaño bien, tenía la pelota y ahí se la quiso quitar Pénez. La pelota en ningún momento había quedado suelta. Arsenio, que se levanta y lo vemos al fondo por primera vez de su banquillo. Y es Nando quien tiene el balón. Mendieta anticipándose ahí a Aldana. El balón de nuevo en poder de Zubizarreta. Zubizarreta, que para un poquito el partido, teniendo en cuenta que es el Deportivo el que ha tomado el mando y la iniciativa. Es la quinta final que juega Zubizarreta en su vida deportiva, en su vida futbolística. Cuando juega Fran para Donato con Nando. O sea, no ha llegado Mendieta a ese balón que Nando quiso jugar con Manjarín. Y saque de banda para el Valencia. Sigue el 0-0 en el marcador. 5 minutos de juego de la primera parte de esta bonita final hasta el momento, que están jugando Valencia y Deportivo de La Coruña. Camarasa. Ha cortado Donato. Ahora Maciño, el que ha interceptado el balón que iba hacia Aldana. Fernando. Maciño, está en fuera de juego Pénez. Está indicando Fernando a los hombres de atrás que jueguen más al pie, no tan largo, porque la defensa del Deportivo está jugando muy adelantada. Va a sacar a Rivera. Juega Rivera con Nando. Fran ha dejado el balón ahí para Roberto. Mijatovic. Le quitó el balón Donato. Llegó Bebeto. Poyatos con Donato. El balón para Bebeto. Qué bonito lo que acaba de hacer Bebeto. Qué túnel le ha hecho Maciño. Juega Aldana. Era difícil salir de ahí, como lo hizo Bebeto. Aldana juega con Fran. Fran corta Maciño. El balón que iba hacia Aldana. El contraataque del Valencia. Lo ha interceptado Nando y hay falta de Fernando. Recordemos que Borgo y Nando fueron jugadores durante muchos años del Valencia. Ahora en el Deportivo de La Coruña. Sigue el Deportivo dominando y controlando el partido. 7 minutos, 0-0 en el marcador. Juega Boro. Recarte. Se adelanta Jukic. Ahí está, recibiendo Jukic. Es habitual, a no ser en un contraataque, que Jukic haga este tipo de jugadas. Pero teniendo en cuenta que Pénez es el único hombre que está jugando arriba, y están Rivera y Boro, también le ha hecho la cobertura a Donato. Lo aprovechó Jukic. Poyatos juega con Giner. Giner hacia Pénez. Pénez y Boro. Y hay falta de Pénez. Está peleando con fuerza, con ganas. Perdió el balón ahí Manjarín. Lo recupera Juan Carlos para el Valencia. Maciño. Cambia Maciño a la posición de Mendieta. Mijatovic. Que bien se ha ido ahí Mijatovic. Le dejó muy bien también Roberto. Fernando para Juan Carlos.
intentando salir de ahí la presión que le está sometiendo Manjarín. Cerró muy bien ahí el camino Manjarín a Juan Carlos. Poyatos, ha cortado Donato, la posibilidad del contraataque la cortó Roberto, quitándole ese balón a Fran. Fernando, el balón de un equipo a otro. Maciño para Poyatos. Ahora el Valencia es el que continúa con esta jugada de ataque que corta Rivera, pero vuelve a insistir el Valencia. Qué bonito el partido en estos 9 minutos. Sigue el 0-0, pero están peleando bravamente y muy bien los dos equipos, buscando el gol desde el primer minuto. Bebeto, con unos toques de calidad muy buenos en estos minutos de los jugadores de los dos equipos. Ha dejado a Manjarín, va a intentar llegar Recarte. Giner y Manjarín. Giner para Zubizarreta. El balón lo controla Fran. Y es Roberto quien lo echa al suelo para Fernando. Mijatovic, Fernando. Abre Fernando a la posición de Juan Carlos. Juan Carlos para Pénez. Ha cortado Boro. Donato. Ritmo fenomenal, impresionante en estos minutos. Cuando es Fran quien juega para Nando. Nando y Fran. Poyatos el que intenta cerrar ahí a Nando. Vamos a ver si llega. La pelota no ha salido y es saque de puerta. Está reclamando córner Manjarín. No, Nando. Vamos a ver ahí. No da la impresión que toque en el jugador del Valencia. Y García Aranda indicó el saque de puerta. 10 minutos de partido, 0-0 en el marcador. Ha tocado Poyatos. Recarte, el que ha retrasado ese balón para Liaño. Jukic juega con Nando. Donato, Aldana, ha cortado Camarasa. Mendieta, Fernando para Roberto. Más adelantado solo estaba Pénez, no llega Roberto y sí Manjarín. Fuera de juego Bebeto. Ha sacado ya Giner para Maciño. Se juega ahí en muy pocos metros. Ahí corren Pénez y Boro. El balón se le ha ido a Pénez. No sé si está jugando con tacos muy cortos porque está resbalando bastante. Va a sacar Liaño. De nuevo Arsenio, ahora hablando con Nando. Cuando Aldana y Maciño han saltado por ese balón. Donato y Mijatovic. Fernando deja para Poyatos. Ahí corren Fran y Poyatos. Se lleva el balón Poyatos. Mijatovic. Perdió el equilibrio y el balón. Jukic está jugando por delante de los dos centrales. Es Recarte quien lleva el balón. Recarte para Jukic. Observen su posición. Jugando por delante de la defensa. Nando para Fran. Están intercambiando sus posiciones mucho. Fran, Aldana y Manjarín. Bien Fran ahí hasta que llegó Maciño. El balón para Donato. El disparo de Donato paró Zubizarreta. 12 minutos de partido cuando se produjo este disparo de Donato, que atrapó, como vamos a ver ahí, sin problemas Zubizarreta, que ha sacado ya hacia Pénez. Jukic deja ahí a Liaño y juega Liaño ya para López Recarte. López Recarte por esta banda derecha, Nando por la izquierda. En el equipo del Deportivo, Manjarín. Juega Rivera para Manjarín. Fran, Aldana. Aldana quiso devolver a Bebeto un poco fuerte. Se anticipó Camarasa. Se ha sacado muy bien ahí Camarasa ante Bebeto y Fran. Mendieta, Fernando, Maciño para Camarasa. Está Juan Carlos solo. No sé, definitivamente está fuera de juego Pénez.
No, dudó mucho Camarasa en jugar a Juan Carlos, luego jugó a Pérez, que estaban fuera de juego. Ahí lo vemos. Estaban Pérez y Mijatovic. Está jugando muy al límite ahí entre los centrales Pérez. Aldana, Recarte. Recarte y Juan Carlos que ha enviado fuera de banda. Balón para el Deportivo. Va a sacar Recarte. Recarte para Fran. Perdió el balón ahí Fran, lo recupera Djukic. Djukic para Nando. Nando hacia Aldana. Aldana con Giner. El balón para Manjarín. Juega Manjarín con Nando. Bebeto. El disparo ahora de Bebeto. De nuevo paró Zubizarreta. Lo está buscando desde la distancia el Deportivo. En el minuto 12 Donato, en el 14 Bebeto. Paró en las dos ocasiones Zubizarreta. Cuando hay de nuevo, ahora se le ha señalado esa falta a Pérez, que saca ya el Deportivo. Manjarín. Recarte, el que ha dejado para Fran. Está empezando a entrar en juego Fran. Donato. Le ha quitado la pelota Mijatovic. También me pareció correctamente. García Aranda está siguiendo el partido muy de cerca y no observó ninguna falta ahí a Donato. Fernando. Roberto para Poyatos. Mendieta. Poyatos. Ha recuperado Rivera el balón para el Deportivo. Nando. Ha bajado un poquito el ritmo del partido. Ya ha superado el minuto 15 del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Recarte de nuevo. Recarte, Fran. Fran, Aldana. Aldana de nuevo para Recarte. Busca Fran ahora ahí con Giner. Muy bien ahí Fran también. La defensa del Valencia. Tanto Juan Carlos como Giner. Ha cortado Donato. El balón para Poyatos. Mijatovic. Recupera Bebeto para el Deportivo. Bebeto. El disparo de Bebeto. Y volvió a parar Zubizarreta. Por tercera vez consecutiva. Vuelve a disparar a puerta el Deportivo. Ahí se lleva a los defensas Manjarín. El disparo golpea en Camarasa. Y lo paró Zubizarreta. Deja Nando. Hay saque de banda para el Deportivo. Saca Nando ya hacia Djukic. No controló Djukic. Se ha quitado el balón Mendieta. Mijatovic. Se lo lleva finalmente Djukic. Y hay falta de Pérez. Ahí tienen a Arsenio. Tanto Arsenio como Rielo. Los dos están fuera del banquillo. Ahí vemos la falta de Pérez. Y ahí ven al fondo a Arsenio. En otro banquillo también fuera de él, José Manuel Rielo. Cuando juega Nando. Nando hacia Aldana. Corre con el Maciño. Maciño se ha llevado el balón. Juega ya para Fernando. Que viene ahí Fernando. Ante Donato. Roberto. Mijatovic y Pérez. Ahí va el balón hacia Mijatovic. Frente a él Boro y Fran. Mijatovic muy bien la jugada ahí. Pérez se va también de Djukic. Juan Carlos hacia Fernando. El balón lo despeja finalmente Nando. Manjarín ante el Poyatos. Están muy retrasados ahora el Deportivo, de ahí que haya parado Manjarín y Donato. Fran. Ha cortado Giner. Está peleando con bravura por el balón.
pero con calidad también en los movimientos y en los toques de la pelota. Fernando hacia Giner. Giner juega para Maciño, va a intentar llegar. Se le fue el balón a Maciño. Qué bonita final, 18 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador, pero es una de las finales más bonitas de los últimos tiempos. Juega Donato. Manjarín de nuevo con Donato. Rivera. Deja Rivera para Fran. Cambia Fran. No pensó Recarte que era para él ese balón. Se quedó muy parado. Se quedó a mitad de camino entre Fran, entre Recarte y Manjarín, ese envío de Fran. Son ahora los seguidores del Valencia los que toman la iniciativa en los gritos de ánimo desde la banda. Camarasa. Camarasa, Juan Carlos. Juan Carlos ha visto bien ahí a Fernando y a Roberto. Fernando, el primer disparo con peligro del Valencia lo acaba de hacer Fernando. ¿Con qué intención? Iba un poquito flojo. ¿Con qué intención disparó ahí Fernando? Ahí lo ven. Paró bien Liaño. Cuando juega Recarte. Ha dejado Fran ahí ese balón para Aldana. De nuevo Recarte. Manjarín. Manjarín, Recarte. Se repliega bien el Valencia y rápido. Con su línea de 4 en defensa. Mendieta, Camarasa, Giner, Juan Carlos. Por delante de ellos Maciño. A la derecha Poyatos. A la izquierda Roberto. En medio Fernando. Y más adelantados Mijatovic y Pene. El balón en poder de Boro. Boro, Manjarín. Correcta su posición. Manjarín, se le ha ido el balón entre Giner y Camarasa. Se lo llevó Zubizarreta. Ha recibido un golpe ahí Zubizarreta cuando Manjarín intentó llegar al balón. Vamos a verlo ahí, la jugada. La posición de Manjarín es correcta. Ya al fondo está Mendieta y también Camarasa en el centro. Están más retrasados. Y ahí se adelanta demasiado el balón. Llega Zubizarreta. Y Manjarín, en su intento de golpear el balón, golpea en la pierna del portero del Valencia. Muy falta favorable al Valencia, que va a lanzar Mijatovic. Con Roberto, Pene, Fernando y Poyatos en busca de ese balón. No van ninguno de los centrales. Al lanzamiento Mijatovic. 4 hombres buscando la pelota del Valencia. Salió Liaño. Juan Carlos, el balón golpea en Boro y es córner. Primer córner para el Valencia. Chocó ahí, observen la cantidad de jugadores. Sale Liaño. No llegan Pérez ni Roberto. Y ahí el disparo de Juan Carlos. El córner que va a lanzar Maciño. Maciño para Mijatovic. Que bien lo ha hecho ahí Mijatovic. Ha sacado Donato. Qué maravilla ese movimiento y ese centro de Mijatovic. Nando. Ha dejado Giner. El Valencia poco a poco ha ido soltándose ese dominio que le estaba haciendo el Deportivo en los primeros 15 minutos. Ya ha empezado a jugar más el balón, menos lanzamientos largos, que era normalmente donde los perdía. Y ahí está sacando Aldana para Recarte. Recarte, Manjarín, Bebeto. Bebeto, Recarte, Manjarín, Boro. Juega con Donato. Ahí les difícil ahí al Deportivo progresar. De nuevo Recarte. Fran y Manjarín. No tiene prisa tampoco el Deportivo en hacer la jugada
final o la jugada al área. Simplemente prefiere mantener ahí el balón si no ve los huecos. Y inicia de nuevo la jugada desde su libre Jukic. Rivera. Nando. Tienen que salir, jugando así tienen que salir mucho a recibir. Se están resbalando demasiado los jugadores. Aldana, Fran, aplicó la ley de la ventaja, Bebeto. Y ahora sí hace... No, parecía que estaba indicándole, no, lo que estaba indicando García Aranda que se había dejado caer Bebeto. Ahí quienes pueden intentarlo en ese tipo de acciones son los jugadores más hábiles. Ahí ha aplicado la ley de la ventaja. Y de ahí que sean Bebeto y Fran, sobre todo los que vienen a buscar el balón en esas zonas. Donato, Aldana. Aldana para Fran. El disparo de Fran, de nuevo el balón para Zubizarreta. Viendo que no tiene muy claros los caminos del gol el Deportivo, aproximándose al área, está buscándolo con esos disparos largos que de momento está resolviendo muy bien Zubizarreta, sin ningún problema. Roberto juega para Mendieta. El balón de Mendieta directamente a las manos de Liaño. Tampoco es el Valencia un equipo que busque demasiado esos balones largos, aunque sí tiene un hombre que va muy bien de cabeza como es Pénez, además de Roberto y Fernando. Pero prefiero también entrar con el balón más bajo, más que el balones altos, balones a ras de suelo. Ha jugado Jukic para Nando. Aldana. Donato, Nando. Y error ahora en el pase, también de Juan Carlos. Puede rectificar el mismo. Así es. Y es Giner quien juega para Fernando. Mendieta. Mendieta para Pénez. Fernando. Quiso jugar ahí de nuevo para Mendieta. Reclamaba mano Fernando. García Aranda que ha dejado seguir. Ahí está Fran, perseguido por Collatos. Al cruce Camarasa. Saque de banda para el Deportivo. La Camarasa, el hombre que envió la pelota fuera. Va a sacar Nando. 26 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Rivera. Rivera, Nando. Recupera Camarasa para el Valencia. Fernando. Mendieta, Camarasa. Camarasa para Maciño. Le presiona Aldana. El balón para Juan Carlos. Juan Carlos, Roberto. De nuevo Maciño. Maciño para Mijatovic. El bote le confió Mijatovic. La pelota ha salido ya. Al dejar botar la pelota Mijatovic ahí, se confió y ya le fue imposible controlarla. Ahí lo ven. Ya se había ido la pelota fuera. Juega de nuevo el Deportivo. Es Fran. Fran para Manjarín. Donato. Donato, Manjarín. Aldana. Perdió Aldana. Maciño se lleva el balón. Ahora Roberto hacia Fernando. Recupera Rivera. Error de Rivera. Lo trata de enmendar Nando. Rivera. Boro. Boro para Manjarín. Sigue dominando el partido el Deportivo. El Valencia intentando salir y sorprender al contraataque. Fran. Fran está buscando ahora a Donato. Ha cortado Camarasa el disparo de Donato. Y es Fernando quien sale en el contraataque. Mijatovic. No llega a Pénez. El balón golpea en Jukic. Y saca Jukic para López Recarte. Solo el disparo de Fernando en el minuto 19 creó problemas en la portería del Deportivo en estos ya 28 minutos que llevamos del primer tiempo. Jukic. Boro. Donato. Donato para Nando.
Siempre Rielo y Arsenio siguiendo el partido de pie fuera de los banquillos. Los nervios no les dejan a ninguno de los dos técnicos estar sentados en ello. Recarten. Recarte juega con Manjarín. Le persigue Juan Carlos. Le ha golpeado. Y hay falta. Un partido que se está jugando con muchas fuerzas, pero con muy pocas faltas. Ahí está, es muy clara, de Juan Carlos a Manjarín. Cuando juega ya el Deportivo, Nando. Fran para Aldana, de nuevo Fran se adelantó demasiado el balón, muy rápido, le quiso ir a Camarasa viendo un poco desequilibrado, forzó ahí un poquito la jugada Fran, lo van a ver ahí, y Camarasa muy bien, lo evitó el choque en lo que hubiera sido una falta bastante peligrosa de haberle derribado. Es curioso que aunque es el Deportivo el que está llevando la iniciativa y el que está dominando y controlando, son los seguidores del Valencia los que más metidos parecen estar en el partido. Más con su equipo, más entregado y más animosos. Donato abre para López Recarte. Recarte, Bebeto. Es que solo delante del balón está en el Deportivo, pues prácticamente Manjarín ahora. Aldana, de ahí que sea muy difícil profundizar, hay que jugar hacia los laterales o hacia atrás. Manjarín para Boro. De nuevo Manjarín. Ahí cierra muy bien el Valencia los espacios. Y se llevó ese balón Giner. Pénez. Se ha ido Pénez de Manjarín. Juega Pénez con Roberto. 4 hombres del Valencia. Fernando, Roberto, Mijatovic y Pénez. Hacia Mijatovic va el balón. Mijatovic. Y ha parado Liaño. Bonito el remate de Mijatovic a los 30 minutos. Ahí está el autor de ese remate de cabeza. El envío de Fernando, el remate de Mijatovic y la parada de Liaño. Y segunda jugada, están fuera de juego Bebeto ahora. En la jugada que estaba haciendo el Deportivo. Las dos últimas jugadas de peligro las acaba de hacer el Valencia. Minuto 19, un remate, un disparo. Ahí ven la posición de Bebeto por detrás de la defensa. La hizo Fernando con un disparo y ese remate de cabeza de Mijatovic. En las dos ocasiones estuvo muy bien Liaño. Y siguen siendo los seguidores del Valencia quienes están llevando la iniciativa en las gradas. Tal vez la experiencia se está imponiendo en ese caso. Fran. Se lleva la pelota Poyatos. Poyatos hacia Pénez. Se dejó caer y además arrastró en su caída a Boro. Y ha dejado García Aranda seguir la jugada. Recarte, Rivera. Aldana, controló mal Aldana ahí, se lleva el balón Maciño. Maciño hacia Pénez. Estaba el solo ahí. Donato y Aldana. Una vez más Maciño recuperando. Son Maciño en el Valencia y Donato en el Deportivo, los jugadores que están recuperando más balones ahí en la zona central del campo. Ahora ha sido Giner para Roberto. Fernando. Sale muy bien Giner, hacia él va el balón. Giner hacia Pénez, ha cortado Djukic. Los contraataques del Valencia que se van haciendo más numerosos y más peligrosos. Manjarín le para bien y ahora le hizo falta Maciño. Ahí lo vemos, primero ahí le para bien y ahora después ya le hace falta. Va a sacar Donato. 33 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. Ha golpeado Poyatos, parece de una manera involuntaria ahí a Fran.
Y ahora Juan Carlos, sí hay falta. Y va a ver la primera tarjeta del partido Juan Carlos cuando derribó ahí a Manjarín. Juan Carlos, primer jugador amonestado en la final por esa acción ante Manjarín. Ahí vemos cómo se iba y lo derriba cuando no tenía ninguna opción, ninguna posibilidad de llegar al balón. Es Donato. Intentaba sorprender a Zubizarreta mientras colocaba la barrera. Ahora le ha pedido ya que mida a García Aranda. No podrá disparar hasta que no pite el colocado. Ahí va Donato. El disparo de Donato. De nuevo a Zubizarreta. Hasta ahora todos los disparos del Deportivo han ido a ese mismo sitio, al centro de la portería de Zubizarreta. Faltan Mijatovic y Boro. Nando, Rivera, Donato. Donato para Boro. Recarte, vuelve de nuevo en ataque el Deportivo. Manjarín. Manjarín, Recarte. De nuevo el balón para Manjarín. Está insistiendo por esta banda derecha el Deportivo. Ha abandonado mucho la banda izquierda. Tal vez porque Bebeto se ha venido hacia el centro y solo está llenando. Sigue Donato en esta jugada. Fran. Ha sacado muy bien el centro Fran. Error de Zubizarreta. El balón para Bebeto. Bebeto va a poder... Vamos a ver si ha sacado, sí, el balón a córner. El segundo córner para el Deportivo de La Coruña. Ahí vemos el envío de Fran. Se le va el balón a Zubizarreta. Más que nada le bota en el pecho el balón. Y ahí está el segundo córner que lanza el Deportivo. Lo hace de nuevo Bebeto. Muy pasado, demasiado. Y ahí saque de puerta. Zubizarreta agradeciendo los gritos de ánimo que le estaban enviando los seguidores del Valencia, que están detrás de su portería. Después de ese error agradece el jugador esos gritos de ánimo. Cuando ha perdido ahí Giner, el balón para Manjarín y el gol. El error de Giner lo aprovecha Manjarín, minuto 35. El Deportivo, que se adelanta en el marcador, cometió ese grave error ahí Giner, lo aprovechó Manjarín. Es el 1-0 para el Deportivo de La Coruña. Ahí vemos de nuevo la jugada. Giner ahí, que pierde el balón, está más rápido. Tampoco pudo hacer más Giner porque de haberlo derribado era penalti. Qué bien Manjarín, que acaba, observen ahí, en el giro, se queda Giner, se va Manjarín y qué bien resuelve ante la salida de Zubizarreta. 35 minutos. Se adelanta el Deportivo. El gol lo acaba de marcar Manjarín. Ahí está de nuevo el gol de Manjarín, que de nuevo que adelanta al Deportivo de La Coruña en la final. Error ahora de Djukic. Y también Pénez a punto de aprovecharlo. Está claro, los dos equipos están jugando al máximo, al límite, en lo físico y en lo técnico. Y el que comete un error en las inmediaciones del área lo va a pagar. Lo ha pagado el Valencia de momento con ese gol que ha marcado Manjarín. A punto ha estado ahora de pagarlo el Deportivo con este error de Djukic, que no remató bien Pénez. 1-0 gana el Deportivo, 37 minutos del primer tiempo. Juega Camarasa. El balón hacia Pénez, le persigue Boro. Sigue Pénez con el balón. No ha salido. Ahora se entretuvo, se despistó Maciño, se le adelantó Fran. Aldana con Manjarín y Bebeto. Tardado demasiado Aldana y Bebeto se le había metido fuera de juego. Sacó Camarasa. El Valencia ahora en ataque. Camarasa hacia Mijatovic. En cuanto bota el balón se va rapidísimo. Arsenio hablando con Donato. Ahí lo tienen ustedes, a Donato, a Aldana y a Fran.
Sobre todo es para lo que se está dirigiendo el técnico del Deportivo de La Coruña. Mientras los seguidores deportivistas siguen celebrando y festejando el tanto de Manjarín. Aldana intentaba llevarse ese balón. Ha habido falta del propio Aldana, que va a sacar Mendieta. Ahí, esto es lo que ha señalado como falta García Aranda, no la de Mendieta a Aldana. Bebeto. Le hizo falta ahí a Giner. No, tiene que sacar. No vale lo que ha hecho Maciño, porque había señalado la falta. Había que parar el balón y sacar la falta. Indicando eso precisamente García Aranda, del colegiado madrileño que está dirigiendo el partido. Va a sacar Giner. Cuando está empezando a llover en el Bernabéu. Estaba amenazando tormentas y probablemente la lluvia, a ver si puede calmar el viento, que está probablemente también influyendo en algunos de los errores que hemos visto. Juega ya Zubi para Camarasa. El Deportivo ha retrasado un poquito las sus líneas. La iniciativa tendrá que tomar el Valencia, y Camarasa a punto de sorprender a Liaño. Una de las acciones que últimamente más de moda se está poniendo en el fútbol. Ahí vemos el disparo con toda la intención del mundo de Camarasa. Se le fue un poquito desviado. Ahí ven ustedes la lluvia, que si no es muy continua, aunque es intensa, si no se mantiene durante muchos minutos, sirve para refrescar del sofocante calor que hemos soportado hoy en Madrid. Pero insisto, siempre que no sea demasiado, se prolongue demasiado. Fernando. Mendieta. 40 minutos del primer tiempo. Gana el Deportivo por 1-0. Mijatovic, Fernando. Posición correcta. Fernando. Fuera. Se le ha ido a Fernando ese balón, que era medio gol. Qué bien se lo devolvió Mijatovic. Y se le echaba encima a Jukic, y Fernando tuvo que tirar tal vez al palo contrario del que hubiera sido el mejor para intentar batir a Liaño. La oportunidad en el minuto 40 la ha tenido Fernando. Hay mucho partido por delante, hay mucho juego. La final de momento con ventaja para el Deportivo, pero continúa abierta. Y de eso se está encargando ahora el Valencia. 41 minutos del primer tiempo. Ha cortado Rivera el balón para Mendieta. Mendieta hacia Pénez, peleando ahí con Boro. Sale Donato. Donato para Bebeto. Bebeto y Camarasa. Ha enviado fuera el jugador del Valencia. Está Alfredo haciendo ejercicios de calentamiento en el Deportivo. No sabemos si es que hay algún problema físico en algún jugador del Deportivo, o es simplemente una decisión táctica de Arsenio. Cuando va a sacar Nando. Rivera. Cambia Rivera a la posición de Boro. Boro, recarte. Ha cortado Juan Carlos. Mijatovic. Se lleva el balón Donato. Hubo falta de Mijatovic. Sigue el viento molestando. Bebeto. Se ha ido ahí de Giner. Bebeto. Fran. Fran. Ha sacado muy bien ahora Zubizarreta. Insiste el Deportivo. Manjarín. Manjarín. Ha desviado Giner. Fran. Se lleva el balón Camarasa. Camarasa le presiona a Fran. Sacó Camarasa. El balón es para Donato. Donato quiso jugar con Aldana. Pénez. Fernando. Mijatovic. Fuera de juego. Ha levantado el juego de línea, la bandera indicando fuera de juego Mijatovic. No está de acuerdo el jugador. Es bastante dudoso. Era un contraataque en esos en los que son por milímetros. Ahí lo vemos. Observen. Ahí cómo sale Jukic. Entra Mijatovic. El juego de línea indicó el fuera de juego.
Es de esos fueras de juego dificilísimos. Cuando Mendieta ha hecho esta falta a Fran. Ahí vemos de nuevo la jugada. La falta de Mendieta a Fran, que va a sacar ahora el Deportivo. Estamos en los últimos instantes del primer tiempo. Gana por 1-0 el Deportivo al Valencia. Juega Nando. Ahí no hay nadie del Deportivo y Giner ha dejado a Zubizarreta, que saca buscando ahí a Pénez, con ventaja de momento para el Deportivo. Está jugando más el Deportivo. El Valencia está no solo saliendo al contraataque, sino que además está jugando muy en largo. Y ahí vemos el disparo de Fran, que desvió muy bien Zubizarreta. A un disparo peligrosísimo ese, que sacó muy bien esa mano ahí el guardameta del Valencia. Ahí ven ustedes, estamos ya en el último minuto del primer tiempo. Un primer tiempo en el que ha jugado y ha dominado el Deportivo de La Coruña, cuando es Manjarín, el autor del gol, quien se lleva la pelota. Están fuera de juego Recarte. Tardó Manjarín en soltar ahí el balón y ya se metió en fuera de juego Recarte. Lo vamos a ver ahí, estaba muy claro. Ahora sí la posición antirreglamentaria de López Recarte. Boro se ha adelantado a Mijatovic. Recarte para Manjarín. Manjarín juega con Fran. No controló ahí Fran. Ha recuperado Donato. Fran buscando hueco para el disparo. Sigue Fran, que viene la jugada. Fenomenal Fran. El balón para Donato. Qué bonita jugada de Fran. El error luego en el disparo de Donato, pero estuvo fenomenal Fran. Cuando ya hemos superado el minuto 45, ahí lo tienen. Ahí ve que no puede ya disparar. Qué bien el recorte ahí. Y qué balón le deja a Donato, aunque este luego pifió en el disparo. Se tragó ahí el balón Nando. Insisto en que este tipo de acciones, con muchos de esos errores que estamos viendo, seguro que es el viento el que está obstaculizando y creando problemas a los jugadores en controles. Ahí está José Manuel Rielo, no le importa la lluvia, para estar fuera del banquillo, transmitiendo órdenes a sus jugadores. Mijatovic ha saltado ahí con Boro, despeja Djukic. Ya un minuto sobre el tiempo y García Aranda indica en estos momentos el final de la primera parte. Fenomenal primera parte, un primer tiempo sensacional, el que nos han ofrecido Deportivo de La Coruña y Valencia, y a la que llegamos con ese marcador 1-0 favorable al Deportivo. Marcó Manjarín en el minuto 35, aprovechando ese error de Giner. Vamos a despedir en estos momentos. Sí, Juan Carlos, adelante rápidamente. Aquí estamos rápidamente con el autor del gol, con Manjarín. Manjarín, ahora el partido cambia después de este 1-0. Hombre, ellos están metidos atrás, ellos no han cambiado el planteamiento del partido. Pues bueno, nosotros vamos a intentar seguir con el control del partido, ¿no? Bueno, auténtica alegría meter el gol encima de la final. Hombre, yo creo que es importante para nosotros, tanto para mí como para el equipo, ¿no? Muy bien, gracias Manjarín. Adelante, José Ángel. El autor del gol, Manjarín. Queda todavía una segunda parte que estamos seguros que va a ser vivida con la misma intensidad y el mismo juego que hemos vivido en los primeros 45. Esto es todo de momento. Volvemos al comienzo del segundo tiempo. Partido. Vean cómo sigue el fuerte viento. Esas ráfagas a veces muy fuertes de viento que hace en Madrid. Va a comenzar la segunda parte. Ahí acaba de poner la pelota en juego el Deportivo de La Coruña. Esperemos que se mantenga ese altísimo nivel de juego que está ofreciendo esta final. Ha tocado Aldana, no hay nadie ahí del Deportivo. El balón le llega a Zubizarreta, que saca buscando a Pénez. Pénez ha saltado ahí con Rivera. Pénez, jugó Pénez hacia Roberto. Cortó Donato, el balón para Manjarín, el autor del gol, López Recarte. Hacia Aldana. Hay falta de Aldana. Ahí
Ya lo había señalado el señor García Aranda. Los seguidores del Valencia, que siguen siendo los que más ánimos están transmitiendo desde la grada, y más ahora que su equipo va perdiendo. Ha tocado Poyatos hacia Mijatovic, no llegó Mijatovic, Iliaño. Ahí vamos a intentar ver la jugada de nuevo, cuando ha cortado Fernando, el balón para Nando, golpeó, daba la impresión que había golpeado el Mendieta, no es así. Vean ustedes cómo sigue lloviendo sobre Madrid, sobre el estadio Santiago Bernabéu. Saca Nando hacia Fran, se ha adelantado Mendieta, el balón para Mijatovic, Roberto y Pérez. Error ahí de Mijatovic, volvió a golpear a él el balón en el pecho. Parece que se ha hecho daño Preda Mijatovic. El juego parado en estos primeros instantes del segundo tiempo para atender a Mijatovic. Van a retirarle para ser atendido. Vemos ahí como el balonazo que recibe en el pecho, el despeje de Djukic. Y se va a retirar momentáneamente, le van a retirar a Mijatovic del terreno de juego. Miguel lo ha mandado a sus hombres a hacer ejercicios de calentamiento. Sigue Alfredo calentando por parte del Deportivo. Mientras retiran a Mijatovic, el Deportivo va a sacar desde la banda. Queda con 10 hombres ahora el Valencia. El Valencia, que ha mandado a Serer, Engonga, Arroyo y Gálvez a hacer ejercicios de calentamiento. Su técnico. De nuevo el saque de banda para el Deportivo. Vemos la jugada en la que Mijatovic estuvo a punto de llegar. La primera jugada de peligro de este segundo tiempo. Ahí está volviendo al terreno de juego, pidiendo permiso para volver al terreno de juego al señor García Aranda. Ahora ya le autoriza, cuando Pérez ha sacado ese balón para Juan Carlos y Recarte. Roberto quiso jugar ahí para Pérez, de nuevo Juan Carlos, despeja Rivera, el balón para Fernando, protegió bien ahí Fernando ante Fran. Juan Carlos, Mijatovic y Nando, el balón para Mendieta. Ha tomado la iniciativa el Valencia en este segundo tiempo. Ha cortado ahí Donato, se cruza Camarasa y hay saque de banda para el Deportivo. Con fuerza ahora, cuando juega Rivera, con mucha más tranquilidad, con menos ritmo, más conservador el Deportivo en este comienzo de la segunda parte, manteniendo esa ventaja del gol marcado por Manjarín. El saque de banda de nuevo para el Deportivo, y ahí tienen a los jugadores suplentes del Valencia y a Alfredo, el único del Depor, que va a entrar ya en el terreno de juego. Le ven ya despojándose del peto para entrar en el campo. Cuando ha cortado Giner, el balón ahí se le va a Poyatos, lo recuperó Aldana. Finalmente es Pérez, va ahí con Rivera. Y hay falta de Rivera a Pérez. Arsenio preparado para hacer el cambio en el Deportivo. Va a sacar Maciño, y esta es la falta que ha señalado. Los agarrones de Rivera. Fernando hacia Pérez. Roberto, el balón rechazó en Rivera. Y hay saque de banda, se va a retirar Aldana en el Deportivo y entra Alfredo. Con el número 14,
Creo que recordemos, dio un triunfo en la Copa al Atlético de Madrid en su etapa de jugador del Atlético, precisamente aquí en el Estadio Bernabéu, en la final que el Atlético de Madrid ganó al Mallorca cuando juega Mendieta, Mijatovic, el balón para Liaño. Ahí está Manjarín. Manjarín hacia Bebeto. Bebeto, que bien Camarasa. Cuando parecía que le había desequilibrado y le podía regatear, se revolvió muy bien Camarasa para quitarle ese peligroso balón a Bebeto. Mendieta. Camarasa. Juan Carlos, Roberto. Juega Roberto con Mendieta. Nando. Se iba Nando y hay falta de Mendieta. Ahí vemos de nuevo la jugada. 7 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando 1-0 el Deportivo al Valencia. Vemos la jugada anterior, cuando saca muy bien ahí Camarasa ese balón ante Bebeto. Y esta es la jugada que acaba de señalar la falta García Aranda. Vamos a ver si ha señalado la falta. Sí. Que va a sacar Donato. No, está diciendo el árbitro que saque de banda. Que no es falta, de ahí que Donato deje para que sea Nando. Juega para Fran. Y ahí de nuevo saque de banda para el Deportivo. Fran ante Maciño. Camarasa, Maciño. Cortó Nando y es saque de puerta. Juega ya el Valencia de nuevo. Camarasa. Boyatos. Boyatos. Fernando. Cambia Fernando la posición de Mendieta. Ha cortado Boro. Qué agua está cayendo en estos momentos. Fortísima tormenta cuando Fernando remató ahí fuera. Es impresionante la tromba de agua que está cayendo en estos momentos en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy la pueden ver ustedes mientras vemos la repetición de la jugada. El balón al que Fernando se anticipa a Rivera. Y tratan de protegerse los espectadores que están en las localidades no cubiertas del tremendo chaparrón que está cayendo en estos momentos sobre Madrid, concretamente sobre el Estadio Santiago Bernabéu. Cuando intenta llegar Bebeto, no llegan. Los jugadores van a tener muchos problemas ahora porque probablemente algunos de ellos o muchos de ellos estén jugando con tacos de goma. Y si sigue cayendo esta cantidad de agua van a tener muchos problemas para mantener el equilibrio. Es enormemente difícil jugar ahora con esta lluvia tan fuerte que está cayendo. Lo intenta Manjarín. El balón llega a poder de Zubizarreta. Juega Zubizarreta con Giner. Muy bien, los planos más cortos. La lluvia con la fuerza que está cayendo en estos momentos. Se ven ahí ahora. Ha tocado Poyatos. De nuevo el balón para Poyatos. Poyatos para Roberto. Fernando. Fernando, de nuevo Roberto. Abre Roberto a la posición de Juan Carlos. Juan Carlos para Mijatovic. De nuevo Juan Carlos. Muy bien ahí ahora. Balón para Mijatovic. Mijatovic un poquito forzado. Quiso jugar ahí hacia Penev. Insiste el Valencia que está dominando el partido en este segundo tiempo. El Depor se ha ido muy atrás a defender el 1-0 para intentar salir en los contraataques.
Cuando ahora de nuevo lo intenta Bebeto. Pero tiene que esperar a que llegue Alfredo, que es el primero que intentaba incorporarse. Y también López Recarte. Mijatovic para Roberto. Nando y Mendieta. Una dura entrada de Mendieta, yo creo ahora. Demasiado dura y a destiempo, que va a haber una tarjeta amarilla. Es lógica ahora. Ahí Nando se lleva ese balón. Observen la entrada ahí de Mendieta. Bueno, más aparatosa que otra cosa también. Bueno, el estado del terreno de juego se ha llevado muy bien ahí Manjarín que aguanta todo y se le fue el balón. Está García Aranda encima, dice que ahí no ha pasado nada, que se ha dejado caer ya Manjarín, muy forzado. Observen, el árbitro dice que ahí no ha habido falta. Vamos a verlo ahí, si se aprecia algo. Bueno, yo creo que sí lo derriba, Vamos a verlo de nuevo. Ahí llega tarde al balón y yo creo que lo derriba. Yo creo que sí es penalti. García Aranda ha dicho que no, que es córner, pero yo creo que sí es penalti. Esta falta a Manjarín a los 12 minutos. Ha sacado el córner. De nuevo córner, y observen ahí cómo la lluvia continúa cayendo con fuerza. Va a sacar Fran. El balón de Fran lo ha despejado Camarasa. Fernando para Pérez. Ha tocado Rivera. Y ahora va a tener muchas dificultades García Aranda, porque el estado del terreno de juego pues puede dar una apariencias en faltas que no lo son, o que no son tan importantes como pueda parecer en por las caídas de los jugadores. Cuando de nuevo ahí está Manjarín, que bien se ha ido Manjarín. Está Bebeto esperando, demasiado fuerte. Parece que el vendaval de lluvia y viento le ha dado otro aire al Deportivo en esta segunda parte, porque de nuevo vuelve a llegar con peligro, después de que hubiera sido el Valencia el que llevase la iniciativa y el dominio del partido en el comienzo de la segunda mitad. Juega Giner hacia Mijatovic. Sigue el Valencia, insiste demasiado el Valencia en enviar balones muy largos, donde la ventaja la mayoría de las ocasiones es para los defensas del Deportivo, porque cuando ha tocado ahí Roberto y Fernando, sobre todo con Mijatovic, sí han llegado en buenas situaciones para el disparo. Fran. Juega Fran para Nando. Sigue Nando. Bebeto, Donato. Manjarín. Está haciendo un magnífico partido Manjarín. Jugador más peligroso del Deportivo y el que marcó el gol además. No llegó ahí Alfredo. Juan Carlos el que saca ahí para Mijatovic. Rivera. Intenta llegar Fran. Ya ha habido falta de Poyatos. Falta de Poyatos a Fran. Va a sacar Donato. Fran, de nuevo para Donato. El centro de Donato. Atrapó Zubizarreta. Le saca ya para Maciño. 15 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el Deportivo por 1-0. El Deportivo que ahí busca enseguida parar o robar el balón en la zona de medio campo. Veremos de nuevo la jugada. Pérez, Poyatos. Estaban fuera de juego Mijatovic. Había metido por detrás de la defensa Mijatovic en fuera de juego. Va a sacar Djukic. Ahí vemos de nuevo la posición de fuera de juego de Mijatovic.
afición del Depor, la que parece tomar ligera ventaja en la grada, cuando es impresionante la tromba de agua que sigue cayendo en el Bernabéu, lo que le añade una dificultad más al partido y lo que les da mucho mayor mérito, si cabe, todavía a los jugadores, que están haciendo un esfuerzo y un partido extraordinario. Ha cortado Recarte, Rivera. Recupera de nuevo el Valencia, Juan Carlos. El centro de Juan Carlos, el balón para Liaño. La meta del Depor. Si ves en los planos cortos, donde ustedes pueden apreciar exactamente el agua que está cayendo y que ya está creando problemas en el terreno de juego. Boyatos. No ha aplicado la ley de la ventaja García Aranda de espaldas. Se había quedado Fernando solo. Enfada Boyatos, es lógico. Fernando se había quedado en una posición extraordinaria. El árbitro estaba de espaldas, no lo vio. Tampoco se ve aquí, pero aquí sí lo van a apreciar. La situación tan extraordinaria que le había caído ese balón a Fernando. Ahí el árbitro estaba mirando para acá y ya había señalado la falta. Error ahí de García Aranda al no aplicar esa ley de la ventaja. Cuando pite, le está diciendo García Aranda a Pénez, puede disparar. 7 faltas ha cometido el Deportivo, 12 el Valencia. Pénez y Maciño al lanzamiento. 17 minutos del segundo tiempo. Sigue la ventaja del Deportivo, que gana por 1-0. Ahí va Pénez. Liaño. Muy bien, porque ahora hay que asegurar el balón. Fuera de nuevo el Depor. Es Fran, mientras vemos a Liaño atrapar el balón lanzado por Pénez, por Maciño. Camarasa, hay mucho agua ya sobre el césped. Ya el balón no rueda igual. Juan Carlos hacia Pénez, ya se puede tocar menos. Sigue intentándolo el Valencia, pero de momento sus intentos son baldíos. Y Rivera, el que ha retrasado ese balón a Liaño. Ha sido una pena que la lluvia haya deslucido esta segunda parte, porque estábamos asistiendo a una preciosa final cuando juega Alfredo. Manjarín. Fran. Muy bien, Fran ahí llevándose el balón. Maciño con él. Sigue Fran. Fran buscando. Oh, qué maravilla. Qué partido está haciendo Fran. Qué cosas está haciendo. Qué calidad. Impresionante algunas de las cosas que estamos viendo a Fran, cuando también impresionante el desvío de Zubizarreta al disparo de Donato. Alfredo deja para López Recarte y de nuevo Zubizarreta. Vamos a ver de nuevo el disparo de Donato, que desvió fenomenal ahí Zubizarreta. Ha cortado Alfredo. Boyatos, Nando. No pudo Roberto. Bebeto, Maciños. Un campo ya muy difícil para un hombre como Bebeto. Boyatos. Se ven como se le queda un poquito el balón. Que hay mucho agua acumulado en el césped y se les va quedando. Es muy difícil las jugadas individuales. De ahí el enorme mérito, además, añadido a la que ha hecho Fran. Iner. Juan Carlos hacia Mijatovic. Ha cortado Boro. López Recarte. Recarte para Alfredo. Alfredo juega con Boro. El despeje de Boro se va a ir directamente fuera. Y será saque de puerta. Balón de nuevo para el Valencia. 20 minutos del segundo tiempo. Todavía 25 por delante. Mucho partido por delante todavía. Y insistir en el enorme esfuerzo que van a tener que hacer los jugadores a partir de ahora con el campo en las condiciones que se está poniendo.
Penev y Diukis. Vamos a ver seguro algunos aspectos que solamente en campos así o en circunstancias climatológicas así el fútbol también exhibe. Cuando ahí está Rielo hablando con Mijatovic, aprovechando ese momento para decirle algo a Mijatovic, sobre todo tal vez, imagino que intente entrar un poquito más en juego. Es importantísimo para el Valencia que Mijatovic participe mucho más y que intente buscar balones en las inmediaciones del área, cosa que apenas ha hecho. Tan solo una jugada en el minuto 30 del primer tiempo. Insiste el Valencia ahora en su dominio en este segundo tiempo. Penev. Giner. Todo el Deportivo dentro de su campo. Donato. El agua que hay ya en el césped del Bernabéu. Ha habido falta a Donato. Ahí le derriba Poyatos. Recordemos que el Deportivo ha hecho un cambio, sacó a Alfredo por Aldana, ninguno ha realizado el Valencia. Cuando Rivera tiene el balón, saca Rivera, ahí toda la ventaja es de Camarasa. El Deportivo ya no va tan arriba a presionar, espera. Camarasa. Fran a punto de quitarle el balón. Maciño, cambia Maciño hacia Juan Carlos. Es Recarte el que juega para Alfredo. Sigue Alfredo, aunque es muy difícil conducir el balón sobre ese campo y mantener el equilibrio, incluso como vemos. Hay saque de banda para el Deportivo. Alfredo y Recarte. Ha tocado Juan Carlos, de nuevo el balón es para el Deportivo. El Valencia que parece que va a hacer su primer cambio. Fran. Ha enviado muy bien Camarasa a córner. Tercero del Deportivo en este segundo tiempo. Va Fran, el lanzamiento desde la esquina. Observen ahí la lluvia. Pues esto lleva prácticamente 15 minutos sin dejar de caer. Rivera. Rivera despejó Juan Carlos, va Boro. Y atención a ese error. Penev con el balón. Ya es muy difícil. Los regates y las jugadas ahí en corto ya cada vez son más difíciles porque esta gran cantidad de lluvia es imposible de absorber por muy extraordinario que sea el drenaje del Bernabéu. Ha despejado Giner. Rivera. Roberto. Se le queda el balón atrás. Ya es patada a seguir. Y lo que sí puede provocar este estado del terreno de juego es algún fallo. Ha habido falta. Hay falta. Eso está anulado ya. Lo ha hecho muy bien Fran, pero ha indicado la falta. El juez de línea se la marcó a García Aranda. La falta que hizo Fran, pues creo que fue a Giner. Ahí. El juez de línea se ven como levanta ahí la bandera. Ahora de lo que se trata es llevar el balón cerca de las áreas y ahí el que ataca provocar algún fallo de la defensa. Hay falta a Roberto, porque ahora sí se puede quedar un balón, alguien resbalar, todo ese tipo de cosas que un campo en estas condiciones te puede ofrecer. Ya desgraciadamente el buen juego es imposible. Afortunadamente lo vimos en el primer tiempo y en el comienzo del segundo. Va a entrar Gálvez, un hombre muy rápido, para aprovechar precisamente eso. Un hombre con velocidad que pueda aprovechar algún error. Mijatovic, es una posición extraordinaria para él, para este lanzamiento. Atención al mismo. Mijatovic es quien lanza. Y gol. Acaba de empatar el partido el Valencia. Acaba de empatar Mijatovic a los 25 minutos en ese lanzamiento de falta. Ya les decía que era una posición muy buena para Mijatovic.
y a los 25 minutos acaba de empatar el partido el Valencia. Mijatovic en ese lanzamiento de falta acaba de empatar el partido. Ahí lo vemos, impresionante su lanzamiento. Intentó llegar Liaño, cómo salva ahí la barrera, intenta llegar Liaño, pero es que el lanzamiento pasa por encima de la barrera y luego baja la pelota. Imposible la llegada de Liaño. El Valencia, que acaba de empatar a los 25 minutos del segundo tiempo el partido 1-1. Todavía 19 minutos de juego. No sabemos qué le está indicando. Así que hay una pelota o algo dentro del terreno de juego. Le está indicando Manjarín al árbitro. Alguien ha lanzado una pelota de goma o algo. Y ahí la zona donde están los seguidores del Valencia celebrando. La consecución del tanto de Mijatovic. Bueno, esto yo creo que ha frenado a Rielo, que ya tenía preparado a Gálvez para que entrara. Vamos a ver cómo encaja el Deportivo este gol que acaba de marcar el Valencia. Y ahí está Roberto, Donato, el campo ya total y absolutamente encharcado. Y ahora hay falta a Bebeto. Es decir, son de este tipo de jugadas en las que ahora ya es dificilísimo, el árbitro muy encima, pues es el que puede observar mejor si hay alguna irregularidad o simplemente los delanteros intentan buscar sacar ventaja de ese estado del terreno de juego. Pues Bebeto ahora es un poquito lejos para Bebeto. Están Bebeto y Donato. Un hombre con un disparo más fuerte como Donato, pero no, va a ser Bebeto definitivamente el que va a intentar ante Zubizarreta. Ahí va Bebeto, el balón en la barrera. Manjarín, no llega el balón a Alfredo porque lo ha enviado a córner Maciño. Qué difícil se va a poner este partido, se está poniendo ya con este. Mientras Fran ahí trata de indicar a los seguidores del Depor que sigan animando, que no decaigan. Se ven ahí ya el balón, es imposible que corra. Nando lo intenta sacar ahí para López Recarte. Fran, y saque de banda para el Deportivo. Y las dos aficiones gritando: este partido lo vamos a ganar. Vamos a ver quién se lleva la victoria. En cualquier caso, los dos equipos están dando un nivel impresionante en esta final, a la que hay que añadir el enorme esfuerzo que les está suponiendo jugar en estas condiciones. Maciño, el que saca para Mijatovic. Mijatovic. Ahí bien Djukic. Recarte. Juan Carlos y Manjarín. Manjarín para López Recarte. Sigue Recarte, logra sacar el centro. El balón para Zubizarreta. Lleva un peligro ese balón impresionante, si llega a botar. Muy bien ahí Zubi de nuevo. Indicando a sus defensas que se adelanten, que se alejen de la frontal del área. Mijatovic va a la banda. Cuando se cumple el minuto 30, está Mijatovic en la banda, ahí muy cerca de donde están Penes y Djukic. Ya ha vuelto Mijatovic al terreno de juego. Y es Donato el que envía para Nando. Tocó Mendieta, Camarasa y Bebeto. Fran envía ese balón hacia Manjarín, no llega. Zubizarreta se hizo con él.
Callazú y buscando a Pene. Es Rivera el que ha cortado. Mendieta el que se adelanta. Fernando. El balón le llega a Liaño. Que lo que quieren sobre todo los porteros es que los jugadores se estén lejos de las áreas, porque cualquier error lejos del área puede enmendarse. Dentro de ella pues es tremendo y es muy difícil. Observen el estado en el que está quedando el campo, porque sigue lloviendo con intensidad, y con fuerza. Pene lo viene controlado ahí, pero ya es que avanzar ahí 1 metro es imposible. Recarte, le ha ido el balón, el saque de banda es favorable al Valencia. Ustedes ven ahí en los planos cortos, insisto, donde pueden ustedes apreciar exactamente el agua que está cayendo. Va a sacar Juan Carlos. Y el público ya no sabe dónde refugiarse, porque había falta, hay juego peligroso, porque unas gotas de agua pues incluso las habían agradecido al principio. Pero aquí ya va a sacar Maciño. 32 minutos, empate a 1 en el marcador. Maciño, despeja Donato. El balón ahora lo ha despejado Rivera. Se lo lleva López Recarte. Ha quedado Juan Carlos en el suelo. Es Recarte que tiene el balón. Se adelanta Manjarín. Hacia él va Manjarín. Frente a él Giner. Fran. Qué bien. Qué maravilla de partido está haciendo Fran. Ahí no hay, si no hay empujón no hay falta. Donato. Vamos a ver de nuevo ahí. Qué bien se lleva Fran. El balón en el aire. Ahí no hay falta del defensor. Le había ganado bien la posición a Fran. Y es Djukic el que sacas. Se lo lleva Mendieta. Mendieta y Bebeto. Salió Bebeto, el balón para Poyatos. Creo que es injusto que los jugadores están fuera de juego. Mijatovic. Ha indicado el juez de línea fuera de juego de Mijatovic. Vamos a ver si aquí se aprecia. Ahí es correcto. Bueno, podía ser correcta su posición, Su Bizarreta de nuevo con el balón. Y se está de verdad, es decir, ya es imposible jugar. Es imposible jugar. Solamente estar ahí aguantando la lluvia, aunque también enorme mérito tienen los seguidores que siguen aguantando en las gradas lo que está cayendo en estos momentos sobre el Bernabéu, que es granizo. En estos momentos es granizo. Ha sacado Camarasa. Es granizo lo que está cayendo en estos momentos. García Aranda. Observen ahí. Yo creo que va a indicar que se retiren. Efectivamente, para el partido García Aranda en el minuto 34. En el minuto 34 García Aranda indica que hay que meterse dentro de los vestuarios, porque el granizo es impresionante y además eso hace daño, Es decir, si ya era difícil jugar con la lluvia, minuto 34 del segundo tiempo. Observen ahí las piedras y el público intentando refugiarse donde puede, como puede, porque esta tormenta de granizo ha obligado a suspender el partido. Yo no sé si tanto Paco Grande como Juan Carlos Rivero los micrófonos inalámbricos les funcionan. Se ven ahí cómo se protege cada uno como puede de la tormenta de granizo que ha obligado en el minuto 34 a suspender el partido. Estos son los más aficionados más privilegiados, o privilegiados en este caso, que están protegidos en la zona cubierta y que están acogiendo. Miren, observen ahí la cantidad de agua acumulada donde están esos seguidores. Y yo pedía si Paco Grande o Juan Carlos Rivero, desde donde se encuentren, los inalámbricos funcionan. Bueno,
algunas de las cámaras también se han ido como consecuencia de la enorme cantidad de agua y de del granizo. Pero no, lo único que queríamos saber era si los jugadores se han ido a los vestuarios, lógicamente, y si García Aranda, bueno, pues no sabemos si va a suspender. De momento tendrá que esperar un poco tiempo para ver si deja de granizar y el partido se puede reanudar en los 11 minutos que quedaban. Pero atención, porque al estar en empate, en caso de empate habría que jugarse una prórroga. Evidentemente ahora no se puede jugar nada. También bueno, vamos a seguir aguantando, pero yo creo que esta es la primera vez en la historia de la Copa que se suspende, bueno, de momento se para una final de Copa, un campeonato que comenzó en el año 1902, que llega a su 94 edición. Ese es el momento en el que García Aranda paró el partido, minuto 34 con 34 segundos. Pero bueno, que yo recuerde de las finales de Copas que uno ha visto o que ha transmitido, nunca se había producido una situación como esta, de tener que parar la final antes del final por la lluvia, en este caso el granizo. Dejó de caer el granizo, afortunadamente, pero sigue lloviendo intensamente. Ustedes la Copa de Su Majestad el Rey, y ahí a los protagonistas del partido. Se reanuda de nuevo la final de la Copa de Su Majestad el Rey en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Recordemos, minuto 34 del segundo tiempo, el pasado sábado, el señor García Aranda, que ahí encabeza el trío arbitral y los dos equipos, no tuvo más remedio que suspender el partido hasta hoy a las 8:30 de la tarde. Deportivo de La Coruña y Valencia, y la verdad es que un homenaje impresionante e importante merecen los seguidores, los que sufrieron la lluvia del pasado sábado, los que tuvieron que volver y los que están hoy aquí de nuevo. Más de 60.000 personas, más de 60.000 espectadores en estos momentos en el Estadio Santiago Bernabéu, de nuevo con sus equipos, con el Valencia y con el Deportivo de La Coruña. Es más, nos anuncian que hay un impresionante atasco en la carretera de Valencia entrando a Madrid, de autobuses y coches, de seguidores que están intentando llegar hasta el último instante. Pues bien, vamos a ver, y estamos seguros que sí, que los dos equipos, los protagonistas, van a ofrecer, se van a esforzar todo lo que saben, todo lo que pueden para, de todas las maneras posibles, dar satisfacción a las hinchadas que tan fieles les han sido en momentos tan difíciles y cuando les han pedido un sacrificio tan importante. Ahí están llegando en estos momentos sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, al palco del Estadio Santiago Bernabéu, fieles, como no, a la cita con los aficionados y con los equipos. Suena el himno nacional español. Don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados del ministro de Educación, Gustavo Suárez Pertierra, la delegada del Gobierno, el presidente de la Federación Española y los presidentes de los dos equipos, Valencia y Deportivo. Las alineaciones, pues las mismas con las que terminó el partido el pasado sábado. Ahí están Fran y Pénez, con García Aranda, el colegiado madrileño que dirige la final, acompañado de sus jueces de línea, Olmos González y Tresaco Gracia. Las alineaciones, cuando ahí vemos cómo fueron los goles el pasado sábado. El primero, el de Manjarín, a los 35 minutos del primer tiempo. Manjarín adelantaba al Deportivo de La Coruña, e inmediatamente veremos el gol del empate que marcó Mijatovic a los 23 minutos del segundo tiempo. Va a comenzar el Valencia a jugar estos 11 minutos que quedan de partido. A la izquierda de sus imágenes, ahí está el lanzamiento de Mijatovic, minuto 23 del segundo tiempo, que era el empate a 1 cuando ya casi caía el diluvio sobre el Bernabéu.
Vamos con las alineaciones. El Deportivo de La Coruña: Liaño, Boro, Nando, Rivera, Djukic, Donato, López Recarte, Alfredo, que había entrado ya por Aldana, Manjarín, Fran y Bebeto. Esta es la alineación del Deportivo, que puesto que Aldana ya no puede jugar por haber sido sustituido, ha entrado en el banquillo Claudio, pero al Deportivo le queda un cambio de jugadores de campo y el cambio del portero, puesto que ya ha hecho uno y esto es una prolongación de partido. El Valencia, los mismos que iniciaron y terminaron: Zubizarreta, Mendieta, Juan Carlos, Camarasa, Giner, Maciño, Roberto, Mijatovic, Penef, Fernando y Poyatos. El Valencia, como digo, no había hecho ningún cambio, le quedan los dos y el portero. Y bueno, todo dispuesto para ese bote neutral. No va a haber saque de centro, un bote neutral donde García Aranda más o menos indicó el final del partido. Va a comenzar los equipos en el mismo sitio donde estaban, los jugadores más o menos, y este es el único hombre que ha cambiado de número, puesto que estaba en el campo Alfredo con el número 14 y hoy sale ya con el número 8. Atención pues al comienzo de estos 11 minutos. Recordemos, el señor García Aranda paró en el 34, quedaban 11 teóricos más los que añada el colegiado, pensando que se había perdido algún tiempo, algunos minutos, y puede añadir algo a estos 11. Si persiste el empate a 1, iremos a la prórroga. Así pues, todo dispuesto. Está retirando Zubizarreta algunos objetos que han caído. Vamos a ver si el extraordinario comportamiento que tuvieron las aficiones el pasado sábado se mantiene en el día de hoy y dejan de arrojar objetos al terreno de juego, para que García Aranda pueda indicar el comienzo de estos minutos. Como ven ustedes, el Bernabéu está en unas magníficas condiciones. Ha llovido ligeramente a principios de la tarde, hay nubes, pero esperemos que todo se pueda desarrollar dentro de la normalidad. 1-1, ahí terminaba 34-34 cuando el partido se paró. Así pues, 10-26 para el final, más lo que añada García Aranda. Donato y Roberto son los que van a intentar hacerse con ese balón. Balón que ha ganado el Deportivo de La Coruña. Tenemos, por lo tanto, 10-36 por delante. Vamos a ver cuando Manjarín ha intentado controlar ese balón que ha despejado Maciño. Evidentemente, los dos equipos van a intentar no cometer ningún error. No sabemos si van a buscar muy clara y directamente el gol. Recordemos que están amonestados Mendieta y Juan Carlos del Valencia. Todo eso cuenta cuando ha habido esta falta de Poyatos a Nando, que ha sacado ya el Deportivo. Está jugando Fran con el balón, se lo quitó ahora Fernando, y Mijatovic, que es el jugador más adelantado del Deportivo. El Deportivo ha salido bastante decidido, como lo hizo el pasado sábado al comienzo del partido, yendo hacia adelante. Ahí está Manjarín, el que ha enviado hacia Alfredo, y gol de Alfredo. Ha marcado Alfredo apenas 1 minuto 56 segundos cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo. Apenas reanudado 58 segundos y Alfredo ha marcado para el Deportivo el 2-1. Alfredo, que ya le dio una copa al Atlético de Madrid aquí en el Bernabéu, jugando frente al Mallorca. Ahí Alfredo se ha llevado el balón y se adelanta a Zubizarreta. Primero se anticipa. Ahí está el envío de Manjarín. Alfredo, que le gana ahí la posición a Camarasa, y ahí se adelanta a Zubizarreta y marca para el Deportivo. El Deportivo se adelanta en el marcador. Ahí vemos de nuevo el gol de Alfredo. Esto era lo que nadie quería sufrir y lo que los dos querían conseguir: marcar un gol en estos 10 minutos que se llevan de juego. Cuando el Valencia inmediatamente va a hacer el cambio, va a aprovechar, todavía no se ha reanudado el juego, y va a entrar Gálvez por Juan Carlos. Y ahí está el autor del gol, Alfredo, que, como les decía, dio un triunfo al Atlético de Madrid aquí en este mismo campo frente al Mallorca en la Copa de 1991. Alfredo marcó el gol de la victoria. Acaba de entrar Gálvez por Juan Carlos. El Valencia tiene apenas 8 minutos para intentar igualar de nuevo.
es Maciño. El balón lo recupera ahora Mendieta. Poyatos. El disparo de Poyatos. Ha evitado Liaño el córner. El Deportivo, evidentemente, ahora con el gol se lo va a tomar con bastante tranquilidad. Arsenio ha mandado a los 4 hombres a hacer ejercicios de calentamiento. Y vamos de nuevo el lanzamiento de Poyatos, que había tocado en Donato. De ahí que Liaño intentase y consiguió evitar el córner. El balón para Zubi. Saca buscando a Pénez y a Mijatovic. Ahora Pénez, Mijatovic, Gálvez. Todos intentando buscar una jugada de gol, cuando el Deportivo envía a Fran ahí largo hacia Bebeto. Va a llegar antes Camarasa. Camarasa juega para Zubizarreta. El balón de Zubizarreta lo ha cortado Donato. Otra vez Camarasa. Camarasa está en fuera de juego Gálvez. Fuera de juego de Gálvez. El juez de línea indicó la posición antirreglamentaria del jugador que acaba de entrar en el terreno de juego. 3 minutos y 45 segundos. Ahí está Arsenio, en lo que sí ya va a ser, creemos, su final y su despedida como entrenador del Deportivo de La Coruña. Rivera, el que ha despejado. López recarte. Maciño. Maciño para Fernando. Juega Fernando con Poyatos. Bien ahí Poyatos, aplicó la desventaja García Aranda. Es Mendieta. Mendieta quiso jugar con Gálvez. Ha cortado Fran. Y ha indicado García Aranda. Falta para el Valencia. Le protestaba Fran. Y hay tarjeta amarilla para Bebeto. Tarjeta amarilla para Bebeto. Acaba de mostrársela al colegiado madrileño. Va a lanzar la falta Mijatovic. Todo el Deportivo defendiendo ahora. Excepto Bebeto y Fran, todos dentro de su área. Ha sacado Donato. El balón para Camarasa. Insiste el Valencia. Ahora Camarasa hacia Pénez. Liaño se ha hecho con el balón. Había pitado ya García Aranda falta a Liaño. La jugada se produjo dentro del área pequeña. Y dentro de la... Sí, tiene que ser dentro. Y dentro del área no se puede tocar al portero. Ahí saltaron Giner y Roberto. Cuando Poyatos de nuevo, el balón ahora para Pénez. Pénez con Boro. Ha indicado de nuevo falta García Aranda. Y de nuevo las protestas de los jugadores del Deportivo. Ahí parece demasiados nervios. Tarjeta amarilla a Manjarín. Hay mucha tensión y muchos nervios en estas jugadas. Cuando se va a cumplir el minuto 6. Ahí vemos la acción de Pénez. Y ahí le empuja a Boro. O eso entiende al menos García Aranda. Ahí le obstaculiza empujando y derribando a Pénez. Y es la falta que se propone y que se prepara a ejecutar Mijatovic. Atención, está un poquito más a la izquierda de la portería que lanzó el pasado sábado. Y ahí está Mijatovic, que en estos lanzamientos es la gran esperanza del Valencia. Se coloca un hombre, no, se iba a colocar Nando bajo los palos, pero no. Vamos a ver, Mijatovic al lanzamiento mientras se tendrá que colocar la barrera. Bueno, es muy poco tiempo, hay mucha tensión, muchos nervios, hasta cierto punto lógica. Ahí está Mijatovic al lanzamiento. Cuanto más tarde más se le va a adelantar la barrera. Mijatovic fuera. Ha lanzado hacia la posición del guardameta. Intentó sorprenderle con ese lanzamiento fuerte hacia la posición del guardameta en vez de evitar la barrera. Y la verdad que había conseguido que
Liaño no hubiera llegado al balón si hubiese encontrado portería. 7 minutos y 33 segundos. Te recuerdo que son 10-26 lo que quedaban, más lo que añada el colegiado. Es Fran quien tiene ese balón. Corre ahí con Mendieta. Fran y Mendieta. Balón para el Deportivo en saque de banda. Queda Fran en el suelo. Y atención porque acaba de lanzar desde ahí una botella. Ahí vemos la falta de nuevo. Ahí saque de banda. Va a sacar Nando, el lateral del Deportivo. Nando hacia Manjarín. Manjarín con el balón. Va a buscar el córner o una jugada favorable, lo más favorable posible al Deportivo. Pero al final él ha sido el último en tocar y es saque de banda para el Valencia. 8:37 llevamos de juego. Ha cortado Fran, Manjarín. De nuevo Fran. El balón tocó en Mendieta y es para el Deportivo. A Roberto indicando a Fran que saque más rápido, intentándolo por lo menos. Ha tocado Manjarín, Fran. Y ahora el saque de banda es para el Valencia. Deja Roberto para Zubizarreta. El balón de Zubizarreta buscando a Mijatovic. Boro y Pene. López Recarte. Pene con Boro. Mijatovic. Mijatovic hacia Poyatos. Poyatos con el balón y lo ha enviado a córner Nando. Córner que ha enviado Nando. Y ahí va todo el Valencia. Ahí vemos de nuevo la jugada. Todo el Valencia. 9 minutos 42 segundos. Apenas uno para el final, más lo que añada García Aranda. Lanza Mijatovic. El lanzamiento de Mijatovic. Hoy el balón se ha paseado. No llegó nadie del Deportivo ni del Valencia. Manjarín. Cortado en falta Camarasa. La jugada de Manjarín. Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, va a haber un cambio en el Deportivo. Va a entrar Claudio en el terreno de juego, el hombre que no estuvo precisamente en la parte anterior. Ahí vemos la falta. Aprovecha Arsenio para hacer un cambio. Va a retirar a Manjarín. Y va a entrar Claudio. Claudio por Manjarín. Ahí está con el dorsal número 15. Claudio, que insisto, no estuvo ni siquiera en el banquillo, no estuvo vestido el pasado sábado. Se va Manjarín, que ha sido un hombre determinante en esta final. Marcó el gol del pasado sábado y ha dado el pase del gol de hoy de Alfredo a los 58 segundos. Va a sacar Donato. Ya llevamos 11 minutos. Claudio ha saltado ahí con Giner. Despeja Giner, el balón para Fran. Le ha hecho falta a Mendieta. Y va a haber tarjeta amarilla. Mendieta se va a la calle. Tarjeta amarilla a Mendieta. Y la roja, claro, se tiene que ir a la calle porque ya tenía una amarilla. Ya tenía una amarilla del anterior partido y se tiene que ir a la calle. Ahí está la falta de Mendieta a Fran. Va a sacar el Deportivo. Están Donato y Fran. Terrielo, el entrenador del Valencia. Cuando va a lanzar la falta el Deportivo. Vamos a ver si hace el lanzamiento directo Donato. Solo hay dos hombres formando la barrera. Ay, no se ha entendido ahí con Bebeto. Y ahí están Rivera con Galvez. Jukic, el que ha despejado. 12 minutos, bueno, ya 46-48, sumando desde que se inició, desde que se reanudó el partido. El balón para Liaño. Vamos a ver lo que añade García Aranda.
porque desde el banquillo les están indicando a los jugadores del Deportivo que esto ya se ha terminado. Camarasa, Bebeto para Alfredo. Alfredo con el balón, está Claudio en el centro. Alfredo ha cortado Maciño, no llegó el balón a Claudio. Y ahora es Fernando con Rivera. Ha dejado Rivera que le salga la pelota. El saque de banda para el Deportivo. Minuto 13 ya de la reanudación del partido. García Aranda que mira su reloj. 47-43, sumándolo desde que se paró el partido el pasado sábado. Ahí está Boro con Penner. Nando el que despeja, está Bebeto en fuera de juego. Fuera de juego de Bebeto. Y allí al fondo ven todo el banquillo del Deportivo de pie, pidiendo la hora, pidiendo que pite García Aranda ya al final. Ahí va esa pelota hacia Mijatovic. Final del partido, el Deportivo de La Coruña. Adelante, terreno de juego. Vamos rápidamente con Alfredo, que está aquí reunido con Claudio y con Dukic. Y abrazado a los jugadores del Deportivo a quienes podemos oír. Alfredo, otro gol que valide una copa, Alfredo. Otro gol, Alfredo, para ti, otra copa. Joder, la hostia, esto. Alfredo, abrazado por todos los compañeros. Alfredo, ¿qué piensas en este momento? ¿Qué quieres que te diga? Una alegría increíble, ¿no? Pues bueno. ¿Que te gusta el Bernabéu? Nárranos ese gol otra vez, nárranos ese gol. Las finales, ¿no? Las finales. La verdad es que se me dio bien con el Atlético de Madrid. Y hoy he tenido la suerte, ¿no? De otra vez meter el gol y joder, estoy... La verdad que estoy alucinado ahora mismo, no sé. Pues dejar un... Aldana te había dicho que ibas a meter un golazo, ¿no? La verdad que me han dicho varios compañeros, ¿no? Claudio también, Adolfo, muchos y mucha gente llamaba, ¿no? Decía, ¿qué vas a ser tú? Y no lo creía, ¿no? Y bueno, mira, el único balón que he tocado, yo creo, he tenido la oportunidad de pararla bien y luego hace que elevársela por encima a Zubi. Y bueno, y una copa que la verdad es que la primera que gana el Depor y un equipo gallego. Y bueno, que me ha hecho muchísima ilusión, ¿no? Había soñado con meter ese gol, había soñado con esa jugada. Pues sí, hombre, siempre tiene la ilusión, ¿no?, de meter el gol. Y la verdad es que, bueno, ya te digo que bueno, aunque fuese otro compañero me da lo mismo, ¿no? Pero bueno, me ha tocado otra vez. Y la verdad que estoy súper, nada, ahora mismo. El gran protagonista, seguimos con más jugadores. Bien, sí, Juan Carlos. Y aquí estamos junto a Arsenio, que prácticamente casi no puede hablar. Arsenio, por fin se acabó la angustia. Sí que puedo, lo que pasa es que las carreras me joden un poco. Bueno, esto es un cierre de trayectoria, el que tú te merecías, tal vez. Ha sido duro esto, esta espera ha sido muy dura. Este par de días ha sido complicado y difícil, ¿no? Ahora, no podía ser todo mucho mejor, empezar marcando en 10 minutos. Sí, la verdad es que no cabía esperar esta prontitud, ¿no? ¿Qué le dices, Arsenio, a los seguidores que han venido desde aquí, desde La Coruña, 2 veces? Martiña. Sí, adelante. ¿Qué le puedes decir, Arsenio, a toda esta gente? ¿Eh? ¿Qué le puedes decir a toda esta gente que ha venido aquí 2 veces? Hombre, son unos héroes, hombre. Ya lo han sido todo el año. Y ellos han sido parte importante de nuestra historia, importantísima, ¿no? El partido más... Muchas gracias, Arsenio. Casi sin poder hablar por la emoción. Venga, Paco, adelante. Sí, con Donato. ¿Qué supone esto para el Deportivo? Donato. Donato que se va a abrazar. Donato se va con Arsenio. Se está abrazando ahora al entrenador. Bien, pues el Deportivo de La Coruña, que une su nombre al Athletic de Bilbao, que ha ganado 23 veces la Copa, al Barcelona 22, al Real Madrid 17, al Atlético de Madrid 8, al Valencia 5, al Zaragoza 4, al Sevilla 3, Real Unión 3, Español 2. Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, aquí estamos con Fran, el hombre del Deportivo de La Coruña. Mientras le están saludando el resto de jugadores, nos lo quita Julián del Amo. Dentro del jaleo normal que se suele organizar en este tipo de encuentros, porque Fran tiene que ir a recoger la ropa. Bueno, Fran, ¿qué supone todo esto? Hombre, que esto era algo que veníamos buscando desde hace tiempo y por fin lo hemos conseguido. Se ha puesto el partido muy bien al principio. Hombre, mejor no se nos podía poner, ¿no? Porque nada más empezar el partido hemos conseguido el gol y después a defenderse como podíamos. Pues dejamos a Fran que vaya a recoger la copa, que es lo que quieren ahora los hombres del Deportivo. Estamos con Dukic. Sí, adelante. Dukic, ¿para ti qué supone después de lo que has vivido en este equipo también?
Sí, la verdad que hemos sufrido demasiado, yo creo que al final hemos recobrado una recompensa justa, ¿no? Por fin el Deportivo tiene el título que buscaba, qué gran alegría, ¿no? Sí, yo creo que sí, que al final nadie nos esperaba que vamos a conseguirlo a este mini partido, ¿no? En este mini partido, pero la verdad que ha sido totalmente justo porque este equipo 3 años ha luchado, estuvo allí siempre a punto de ganar algo, siempre por poco faltaba algo y al final hemos... Primera final, acaba de conseguir el título. Sí, Juan Carlos. Muy rápidamente, mientras los hombres del Deportivo van a recoger la copa, aquí estamos con Giner. Vaya, tremenda la decepción. Sí, porque era muy poco tiempo, era difícil hacer un gol, ¿no? Tanto un equipo como el otro. Sobre todo por la afición, ¿no? El ver la gente que se ha desplazado para tan solo poder ver 10 minutos, de verdad que es una pena. El problema es que empieza todo como no queréis ninguno de los dos equipos, con un gol en el primer minuto. Sí, pero lo que está claro es que no nos íbamos a quedar cada uno en su área, ¿no? Hemos intentado, yo creo que los dos, hacer un gol si llegaba. ¿Ha sido justo vencedor el Deportivo? Ha sido justo vencedor porque nos ha hecho un gol. O sea, aquí está claro que el que marca es el que gana. Bien, muchas gracias. Bien, es el rostro amargo en este caso y difícil de los que han perdido, de los que tenían la misma ilusión, de los que han trabajado enormemente por llegar a la final y que finalmente han sido los derrotados. Van a subir al palco los jugadores del Valencia, encabezados por su capitán, Lubo Pener, y posteriormente serán los ganadores, los triunfadores, los que se acerquen hasta el palco presidencial. Ahí van los hombres del Valencia, que son ovacionados por su público, un público que tiene el doble mérito, como el del Deportivo de La Coruña, de haber hecho este doble desplazamiento y que además se van con la amargura de la derrota. Ahí está Lubo Pener encabezando el equipo del Valencia. Tras él Roberto, Camarasa, Gálvez, ahí están recibiendo la medalla de manos de Su Majestad el Rey. Roberto, Camarasa, Gálvez, Maciño, Engonga, Arroyo, Mijatovic, Giner, Lendoiro, el presidente del Deportivo, recibiendo la felicitación de los hombres del Valencia también. Poyato, Serer, Fernando, y ahí está Paco Roch, el presidente del Valencia, que lógicamente también está sufriendo estos duros momentos, estos difíciles momentos al lado de sus jugadores. Y ahí van ahora ya los del Deportivo, los campeones de Copa, los campeones de esta edición de 1995, la temporada 94-95, el Deportivo de La Coruña, que junto al Real Zaragoza serán los dos representantes españoles la próxima temporada en la Recopa, y imaginamos que también la alegría enorme que habrá en Sevilla, puesto que el Sevilla se clasifica de esta manera para la Copa de la UEFA. Pasa también los árbitros, y ahora ahí va el capitán del Deportivo, primero José Ramón, Bebeto, Manjarín, un hombre importantísimo, como les decía, en esta final, marcó un gol y dio el otro, Fran, Claudio, que ha intervenido también en los últimos instantes, Nando, Rivera, Villarroya, Salinas, todos los hombres del Deportivo, Juliaño, Aldana, Djukic, Donato, también Boro y Alfredo. Ahí están recibiendo esa calurosísima felicitación de su presidente, Lendoiro, López Recarte, el Duayen y Arsenio. Arsenio y Lendoiro en lo que es el adiós del técnico
como entrenador del Deportivo. Majestades felicitando también a Arsenio. Ahí está Su Majestad el Rey hablando con Arsenio Iglesias, el hombre que ha capitaneado la época más gloriosa del Deportivo de La Coruña. Y ahora sigue fallando. Su Majestad el Rey hará entrega de la copa a José Ramón. José Ramón, que se despide del Deportivo de La Coruña como jugador, es quien ha recibido de manos de Su Majestad el Rey la Copa de Campeones. Ahí baja ya José Ramón para hacer partícipes de este éxito y lo que simboliza la Copa con el resto de sus compañeros. Los seguidores del Deportivo que siguen lógicamente aquí en el Bernabéu, los del Valencia que están, bueno, pues como esta seguidora que estamos viendo en estos momentos, con esas lágrimas en los ojos, que son el rostro de la derrota, mientras que en el lado contrario, ahí los vemos, los seguidores del Deportivo de La Coruña celebrando el triunfo de su equipo. Estamos seguros que los kilómetros, las horas de coche, de autobuses, todas las incomodidades las habrán dado por buenas los seguidores. La pena también será para aquellos que vinieron el sábado, se quedaron con las ganas de disfrutarlo, pero estamos seguros que a través de la transmisión de Televisión Española lo estarán disfrutando de una manera parecida en Galicia o allá desde donde se desplazaran. Ahí están los jugadores yendo hacia el lado donde se encuentran los seguidores del Deportivo, festejando con ellos este indudable éxito del Real Club Deportivo de La Coruña, subcampeón de Liga esta temporada, campeón de Copa. Y ahí está Su Majestad el Rey en charla con Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo. Ángel. Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, aquí estamos con Bebeto, que es la viva imagen de la felicidad. Bebeto, el día uno de los días más felices de tu vida. Seguro que sí. Yo pienso que fue mesmo que ter ganho o Mundial. ¿Qué le has dicho a tus compañeros? ¿Qué le has dicho a Arsenio, que te has fundido con él en un abrazo? No, mister, antes de empezar o partido eu falei com o mister, Deus é justo e vamos ganhar isto, tranquilidade. E graças a Deus conquistamos. Ahora el Deportivo es por fin un superdeportivo. Sim, agora sim. Precisávamos desse título não para a nossa afição, que vino desde Coruña, uma viagem muito pesada. Y no podíamos defraudar esta afición, ¿no? Muchas gracias, Bebeto, enhorabuena. Sí, pues vamos a ir rápidamente con Manjarín, que ha sido un hombre clave en esta final de Copa. Metiste el primero, diste el pase del segundo. Ha sido un hombre fundamental, Manjarín. Hombre, yo creo que todo el equipo y la afición que nos ha estado apoyando, tanto sábado como hoy, yo creo que ha sido fundamental. ¿Qué se siente al ser ya campeón de la Copa del Rey con el Depor? Perdón, es que no... ¿Qué se siente al ser campeón de la Copa del Rey con el Depor? Pues te puedes imaginar, ¿no? Una alegría inmensa después de tanto sufrimiento que hemos pasado para poder conseguir un título. Yo creo que hoy nos merecemos todo esto, toda la fiesta, toda la gente que está aquí, nosotros mismos, nuestra familia, todo el mundo. Este equipo necesitaba un triunfo como este después de todo, por todo lo que ha pasado. Hombre, yo creo que llevamos 3 años intentando conseguirlo, ¿no? No se nos había dado demasiado bien, no habíamos tenido mucha suerte, ¿no? Yo creo que este año ha sido el broche de oro, ¿no? A esta trayectoria. Gracias. Bien.